Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 9 y versículo 9, donde dice: Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Nótese que la transfiguración había ya terminado. Todo el entorno glorioso también había desaparecido. Y solo recuerdo en la mente de los 3 discípulos que seguía indeleblemente guardado, ya que no había ya razón para continuar en el monte. Por tanto, el ministerio seguía su curso y tenía que desarrollarse en el valle, donde estaba la gente y donde los problemas generados por el pecado y Satanás se manifestaban. Y era allí donde la presencia del Señor y los suyos era necesaria. Por tanto, de la misma manera que comenzaron la andadura para el ascenso antes de la transfiguración, así lo hicieron también para descender del monte, ya que en ese recorrido Jesús le da instrucciones concretas sobre lo que debían de hacer con todo cuanto ellos habían visto, ya que relatar a otros lo que habían visto podría muy bien generar una corriente de mesianismo que no coincidía con el ministerio mesiánico que el Maestro había traído, al ser enviado por el Padre. Téngase en cuenta que la gente había procurado hacerle rey, considerando solo la omnipotencia de sus milagros, pero si a esto se le añadiese también la manifestación de su gloria, podría producir una reacción contraria completamente al plan que Dios había trazado para él. Es por eso que la misión inmediata de Jesús era la realización de la obra redentora en la cruz. Por tanto, debía de guardarse silencio sobre los acontecimientos futuros, ya que lo que todos debían tener presente era la muerte ignominiosa del Redentor, que iba a ocurrir en Jerusalén en un futuro próximo. Es decir, en un futuro inmediato se iba a manifestar a los discípulos que tendrían que proclamar el mensaje del Evangelio, la visión gloriosa del Salvador, que es también Rey de Reyes y Señor de Señores. También es necesario tener en cuenta que lo que no debían de revelar a nadie era lo que habían visto en el monte. Note que esta prohibición es usada por los liberales para proponer que la transfiguración no fue una realidad, sino una sugestión dada a quienes deseaban que el reino fuese establecido, que afectó la mente de los 3 discípulos. Pero la forma de la expresión usada por Marcos habla de una realidad que los que estaban en el monte pudieron ellos ver. Y uno de los testigos presentes, que era precisamente el apóstol Pedro, afirma ser una realidad aquello que ellos vieron. Es por eso que él dice en su segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 16, «Hemos visto con nuestros propios ojos su majestad». Lo que habían visto no era una ilusión, sino una realidad, sobre todo cuando rodeados de la gloria de la presencia de Dios manifestada en la nube, oyeron el testimonio y mandato del Padre en relación con su Hijo. La principal razón de la prohibición establecida por Jesús de no revelar a nadie lo que habían visto, al igual que no extender la noticia de los milagros realizados, tenía por objeto evitar que nadie procurase impedir el camino de la cruz, buscando la gloria del reino, en un tiempo que no correspondía con el programa divinamente establecido. Continúa ahora con el versículo 10, donde dice:
y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Note cómo los 3 discípulos fueron obedientes al mandato de Cristo y no revelaron ellos lo que habían visto y ocurrido en el monte, ya que retuvieron el dicho de Jesús, confiriendo para ellos mismos lo que habían contemplado y oído cuando estuvieron con el Señor. Por otro lado, la construcción gramatical del versículo presenta el problema de determinar qué palabra retuvieron para ellos, ya que podría ser que fuese guardada en silencio sobre el suceso de la transfiguración, pero es necesario ligarla a la siguiente cláusula, en la que se pone de manifiesto que dialogaban o discutían sobre qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y hasta es muy posible que lo que realmente retuvieron o guardaron fue la referencia que Jesús hizo al tiempo en que podrían hablar de lo que había ocurrido en el monte y que sería después de su resurrección. Las palabras del Señor produjeron una seria reflexión entre ellos, ya que ellos habían sido enseñados tradicionalmente en una resurrección final de todos los muertos, por lo que no entendían qué quería decir resucitar de los muertos, que Jesús había dicho. Además, era difícil para ellos aceptar que el Mesías pudiera morir. Por tanto, era más difícil todavía entender que había de resucitar. Continúa ahora con el versículo 11, donde dice: Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Es sorprendente que los discípulos formulasen una pregunta en el sentido literal que entendemos como un interrogante que debe ser contestado. Tal vez esta pregunta se produce por las palabras de Jesús sobre su resurrección y la presencia de Elías en el monte. El significado del verbo pandeo es pedir, demandar, y de ahí en sentido de preguntar. Los discípulos demandaban de Cristo una explicación a lo que los escribas enseñaban. Y note que si el primer ¿qué? Se considera como una partícula interrogativa, debe añadírsele también por, para una correcta formación de la pregunta, ya que si se considera como recitativo, no es necesaria la formulación de un interrogante. Y es en este segundo sentido la oración quedaría así: y le demandaban una explicación sobre que los escribas decían que era necesario que Elías viniese primero. Téngase en cuenta que los escribas estaban enseñando en la sinagoga la necesidad de que Elías viniese antes de la restauración del reino. Malaquías, capítulo 4 y versículo 5 dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. De otro modo, antes de la manifestación del Mesías como rey, la venida de Elías se consideraba casi como la presencia de un embajador que prepararía a la nación para la llegada del rey mediante una profunda reforma espiritual. La pregunta tenía mucha relación con la declaración hecha antes sobre que Jesús era el Cristo, es decir, el Mesías. Y aunque Elías se había mostrado entre ellos en el monte de la transfiguración, no había venido para la preparación que todos esperaban antes de la venida del Mesías. Si añadimos a esto el anuncio que el Maestro hizo sobre su muerte y resurrección, todo el sistema establecido y enseñado por los escribas no encaja en su conocimiento.
Y es también muy posible que los escribas estuviesen usando el argumento de la necesaria venida de Elías antes de la manifestación del Mesías como argumento contra lo que algunos, como por ejemplo Nicodemo, ya que él creía que el Señor era el anunciado y el enviado de Dios. Los discípulos apreciaban que no solo no había venido el profeta, sino que tampoco se había producido un arrepentimiento nacional y un retorno de todo el pueblo hacia Dios, aceptando a Jesús como su ungido y su enviado. Y es también posible que la pregunta sugiera si se añadía a todo esto el hecho de que Elías había estado en el monte hablando con el Señor, pero no se había quedado, de manera que el encaje de la profecía le resultaba difícil y hasta irresoluble para ellos. Por eso los discípulos piden a Jesús que le aclare lo que no entendían. Note que en el estudio de la Escritura aparecerán pasajes difíciles de entender y asuntos complejos para la mente humana. Y cuando esto se produzca, debemos llevar el problema a los pies del Maestro y hacerlo en oración, pidiendo que su Espíritu actúe en nuestra mente, conduciéndonos a la verdad contenida en el texto bíblico. Es sorprendente como cuando aparece alguna dificultad en la lectura y estudio de la palabra, algunos usan como pretexto para dejar la investigación y el estudio las palabras de Moisés, cuando dice en Deuteronomios capítulo 29, versículo 29, «Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios». Es decir, como lo que Dios reveló en su palabra fuese un secreto, cuando precisamente es revelación. Y el mismo apóstol Pedro reconoce que hay cosas difíciles de entender. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 16. Pero, cuando queremos progresar hacia un conocimiento elevado, se debe de proseguir sin dejación, investigando esas cosas que son difíciles y requiriendo con humildad la ayuda del Espíritu Santo de Dios para llegar a comprenderlas. Note que la oración pidiendo ayuda para comprender lo que Dios revela en su palabra es conforme a su voluntad, porque la Escritura fue dada para que le conozcamos. Por tanto, la petición tendrá respuesta positiva. También es necesario reconocer que tanto el creyente como el maestro bíblico no alcanzará un conocimiento para edificación si no pasa tiempo en oración, pidiendo ayuda divina para entender y exponer la palabra de Dios, ya que nunca debe de abrigarse el sagrado libro sin primeramente pedir a Dios la asistencia y también la conducción de su Espíritu Santo. Pero, además necesitamos también pedir cada vez que nos aproximamos a la palabra, como por ejemplo el profeta, como nos dice en el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10, donde dice: «Habla, porque tu siervo oye». Continúa ahora con el versículo 12, donde dice: «Respondiendo él, les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada?» El Señor respondió a la pregunta de los 3 discípulos, indicándoles que era una verdad bíblica la enseñanza sobre la venida de Elías. La profecía era clara y precisa en ese sentido. Note lo que dice Malaquías, capítulo 4 y versículos 5 y 6, donde dice: «He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres,
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La venida del profeta, anunciada para antes de la llegada del Mesías, tenía un ministerio de restauración, ya que el verbo expresa la idea de volver a un estado primitivo, y de ahí la traducción restaurar. Por tanto, el Señor no rechazó la doctrina y enseñanza de los escribas, ya que simplemente la corrigió y completó. De algún modo Jesús le dijo que estaban en lo cierto y que Elías vendría antes del establecimiento del reino, ya que la Escritura así lo anunciaba y no podía ser quebrantada. Juan, capítulo 10, versículo 35 dice: Si llamó Dios a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada. Sin embargo, lo que no comprendían los discípulos es que hubiera dos venidas del Mesías. En la primera, es introducido en el mundo de los hombres para realizar la obra de redención y abrir el camino de salvación para todo aquel que crea. Y la segunda tendrá que ver con el cumplimiento de su oficio real, y vendrá para reinar, cumpliendo todo lo que está anunciado para el reino de Dios o reino de los cielos. En ese tiempo, el Mesías Rey restaurará todo y lo pondrá bajo sumisión a Dios. Por tanto, si hay dos venidas del Mesías, también debe de entenderse que habrá dos manifestaciones de un precursor. En la segunda, antes del reino, restaurará todas las cosas, que será la expresión definitiva del reino. La primera carta a los Corintios, capítulo 15 y versículo 28 dice: Pero luego, que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. También afirmará la verdad de lo que los escribas estaban enseñando. El Señor retorna al anuncio de los sufrimientos que tendría que soportar en Jerusalén, dando su vida en su ministerio de salvación. Y para ello, le formula una pregunta que tiene como propósito principal orientar el pensamiento de los apóstoles en esta dirección. El hecho de que la profecía anuncie la restauración de todas las cosas en el reino del Mesías no significa que el Mesías no debiera de sufrir, de morir y resucitar. Jesús apela también a la Escritura y a lo que enseña sobre el Hijo del Hombre, llamando la atención de los 3 discípulos a los que tendría que suceder antes de la segunda venida suya al mundo. Jesús desea que los discípulos entiendan claramente que la muerte redentora forma parte de la primera misión que se le había encomendado, ya que el Mesías debía padecer muchas cosas y ser tenido en nada. Es decir, el anonadamiento que voluntariamente hizo en su condición de hombre tendría que pasar por el rechazo y la consideración como de un gusano para los líderes de la nación y para el pueblo mismo, ya que no estaba citando un pasaje que lo dijese de esa manera, pero se refería a la Escritura en general, como por ejemplo citaré 2 versículos, aunque hay más. Por ejemplo, el Salmo 22, versículos 1 al 18, e Isaías capítulo 52 y los versículos 13 al 53. Continúa ahora con el versículo 13, donde dice: Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él.
Los discípulos pensaban que Elías, tal como era la enseñanza de su tiempo, vendría antes de establecer el reino. Pero Jesús le confirmó esa enseñanza, pero haciéndoles notar que necesariamente había dos momentos en relación con el reino y la venida del Mesías. En su segunda venida, Elías sería enviado para volver a él todas las cosas, pero en su primera venida, el tiempo actual en que dialogaba con ellos, había sido enviado también Elías. No es una interpretación literal en cuanto al Elías de la profecía y de la historia, sino que sería enviado uno con el espíritu y el poder de Elías, como le había dicho el ángel a Zacarías, anunciándole el nacimiento de Juan el Bautista. Lucas capítulo 1 y versículo 17. Note que éste conduciría hacia el Señor el remanente que Dios había escogido por gracia y que estaba espiritualmente dispuesto para su primera venida. La restauración de todas las cosas tendrá lugar en el futuro, al que se refirió el apóstol Pedro en el mensaje de proclamación del Evangelio en la Puerta Hermosa, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, los versículos 18 al 20. Es por eso que la teología de los escribas estaba condicionada por un sistema interpretativo que reducía todo lo relacionado con el Mesías al establecimiento del reino literal en la tierra. Y es por esta razón que los discípulos tenían que entender los distintos niveles o periodos que se manifiestan en la profecía relativos al ministerio y presencia del Mesías en la tierra. Los discípulos entendieron también que Jesús se estaba refiriendo a esta venida de Elías a Juan el Bautista, ya que las circunstancias que rodearon el tiempo de Juan son semejantes a la de Elías, por lo que el Bautista es como un doble del profeta de la antigüedad. Ahora bien, note esto, y es que las posiciones sobre esto son diferentes según el intérprete, ya que algunos consideran que es necesario que Elías venga. Pero, como se ha dicho antes, el Evangelio identifica a Juan el Bautista como uno con el espíritu de Elías, pero no con Elías mismo. Lucas capítulo 1 y versículo 17. Nótese que Juan negó que él fuese el profeta, es decir, Elías. Juan capítulo 1 y versículo 21. Y en la Escritura se habla de una restauración futura y antes de la venida de Elías. Mateo capítulo 17 y versículo 11. Es por eso que la semejanza en el ministerio de los dos testigos hace pensar que uno de ellos sería Elías, que estará presente durante el tiempo de la tribulación. Y otros, sin embargo, consideran que Elías no vendrá otra vez. Pero Cristo dijo que Juan era uno con el espíritu y el poder de Elías, afirmando que su venida había ocurrido ya. Es por eso que los discípulos entendieron que ese cumplimiento tuvo lugar en Juan, como se aprecia por la última referencia anterior. Y posiblemente la interpretación más acorde con la Escritura es que se hace referencia a la venida de uno con el espíritu y el poder de Elías para dar cumplimiento a la totalidad de la profecía. Pero más bien debe de considerarse como un tiempo precedido por la venida de un precursor, tanto para la primera venida del Mesías como para la segunda. El Señor añadió que a esta manifestación de Elías, en sentido expresivo, en el Bautista, hicieron con él todo cuanto quisieron, ya que la gente, al no entender quién era realmente Juan el Bautista, lo maltrataron.
Y la mayoría del pueblo no prestó atención al mensaje del profeta, aunque todos los consideraban como un profeta. No entendieron la dimensión de su mensaje en relación con Jesús y el reino de los cielos. Como había ocurrido con todos los profetas que Dios envió a ese pueblo, a lo largo de su historia, también Juan fue rechazado y los dirigentes religiosos se volvieron en contra de él. Y Jesús preguntaba en esta ocasión. En Mateo, capítulo 21 y versículo 25 dice: ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Por otro lado, el estamento político, representado por Herodes, le causó la muerte, como dice Marcos capítulo 6, versículo 14 en adelante. Ya que en lugar de aceptarlo, tratarlo y respetarlo como profeta enviado de Dios, hicieron cuanto quisieron en contra de él. De esa misma manera, iban a hacer con Jesús, el profeta anunciado por Moisés. Y los mismos que maltrataron a Juan, maltratarán y matarán también a Jesús. De este modo, será tratado el Mesías. El rechazo contra él había comenzado tiempo atrás y se incrementaba a medida que transcurría el tiempo, ya que de forma especial por los religiosos, desde fariseos y escribas, pasaron también por los sacerdotes. Del mismo modo, ocurría con los políticos de la nación, comenzando, por ejemplo, por Herodes. Los intérpretes de la Escritura de aquel tiempo entendían que Elías vendría con poder y autoridad, lo que contrastaba abiertamente con la presencia de Juan el Bautista, ya que no coincidía con sus expectativas, por tanto, fue rechazado, como también lo va a hacer Jesús, al no coincidir con lo que todos esperaban del Mesías, incluyendo en ello a sus seguidores. Lucas, capítulo 24 y versículo 21 dice: Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Note que ambos, tanto Jesús y Juan, fueron enviados para un ministerio de salvación. Por consiguiente, ambos manifestaban la gloria del reino, no en un trono y una posición de gobierno, sino en la puerta de la gracia abierta por Dios mismo para la salvación. Ya que esta obra de gracia abría la puerta del reino de los cielos a todos los hombres por fe en el Redentor. Muy pronto, el pueblo pediría a las autoridades civiles la muerte del Mesías, en confabulación directa con los líderes religiosos de la nación. Y otra vez se repetía lo que fue sucediendo a lo largo de la historia. De igual modo, Herodes Antipas, el que mató a Juan, despreciaba también a Jesús. Note lo que dice Lucas capítulo 23 y versículo 11. Entonces, Herodes con sus soldados les menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y voy concluyendo con esto. Los judíos pensaban que Jesús era Elías, pero sin embargo, en el tiempo en que Elías, y note esto, estuvo en la tierra, la gran mayoría de los judíos no hicieron lo que Elías le anunciaba por mandato de Dios. La pregunta es, ¿por qué ahora buscan a Elías? El Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 11 dice: A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Está hablando de Jesús. Amigo y amiga oyente, Elías era solamente un profeta que anunciaba lo que Dios le mandaba que dijese a su pueblo.
Pero nótese esto, y es que Jesús, sin embargo, era y sigue siendo el Salvador del pecador arrepentido. Por eso, mi amigo, mi amiga, si tú te consideras y te ves, a la luz de la palabra de Dios, un pecador, una pecadora, pues ahora yo te animo a que tú puedas orar conmigo una oración de fe, confesándole a Dios tus pecados y recibiendo en tu vida al Salvador Jesucristo. Ora conmigo y repite ahí a donde estás y di: Señor Jesús, no quiero ignorarte. Sé que tú eres el Mesías, el enviado de Dios. En este momento te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.